Mucha gente no sabe, pero uno de mis superpoderes es poder ver una segunda parte sin ver la primera y entenderle perfectamente. Sí, suena bastante arrogante, pero es la verdad. Esta semana vi Dune 2, o Dune parte 2, o Dune Part 2, y la verdad, me encantó. Ok, voy a darle más o menos coherencia a lo que quiero expresar de esta película, pero si no me entienden, no se preocupen, ni siquiera yo me entiendo. La verdad es que no la haya entendido la película, como les dije, mi poder es ese y puedo fácilmente entenderla. Y yo creo que uno de los trucos para entender una segunda parte sin tener que ver la primera es, como lo dije en videos anteriores, la introducción. ¿Por qué la introducción? Porque básicamente en los primeros 10 o 15 minutos puedes ver los personajes, la historia, dónde va y sí, quizá cómo puede terminar. Entonces, básicamente en Dune 2 tenemos a los personajes principales en los primeros 10 o 15 minutos, más o menos sus motivaciones o de dónde vienen y a dónde van, porque inclusive la película es bastante amigable en ese sentido porque te da un resumen de qué es lo que pasó en Dune 1. Porque para los que no saben, a mucha gente como que no le gustó Dune parte 1. Yo creo que sí creo entender cuál es el problema con Dune parte 1, ya que es una introducción a este universo y va como que abriéndose camino entre tantas franquicias que existen hoy en día. Inclusive podríamos añadir a Star Wars, que sigue vigente, y competir con ellas sí es un poco complicado, y más aún cuando es una inversión bastante grande, porque como tengo entendido, la primera parte también tenía un reparto bastante extenso. Y muchas de esas películas son costosas justamente por eso, porque a cada uno de los actores le paga un sueldo bastante alto. Y obviamente, no la mayoría, pero sí gran parte del presupuesto se va destinado a pagarle a estos actores por básicamente actuar. Obviamente esto no es un determinante para que tu película le vaya bien. Hay muchas otras películas que tienen actores bastante costosos y no llegan a ningún lado. Yo creo que es básicamente echar una moneda al aire y que tu película funcione. Y sí, esto funciona básicamente como un volado, como una apuesta, como pues quién sabe si funcione, pero vamos a aventarnos. Y obviamente se aventaron con uno de los mejores directores que existen hoy en día, que es Denis Villeneuve. Entonces, en base a eso, en base a los actores, en base a que sí escribieron un buen guión, sí se tardaron, sí le metieron bastante empeño, y obviamente si se veía en la primera, que no la vi, en esta segunda se ve mucho más. Esta película obviamente trata de muchas cosas. Yo creo que explicárselo a alguien que no la ha visto es bastante complicado, más porque yo soy una persona que en este tipo de películas a gran escala no se aprenden ni los nombres ni las tribus. Solo sé que el personaje principal es Timothée Chalamet y Zendaya y su mamá y los demás personajes principales que aparecen por ahí, que la verdad los reconozco solamente porque son grandes actores. Josh Brolin, Javier Bardem, Anya Taylor-Joy, que aparece solamente 5 o 10 segundos, pero que para mí es una gran participación. Obviamente no lo digo por ser fan de su trabajo, porque obviamente sí soy fan de su trabajo y me gusta mucho como actriz, pero como yo entendí para dónde va la historia y más o menos las pistas que te van dando sobre el futuro de estos personajes, sí puede llegar a ser bastante importante. Esta película yo creo que la podré definir como ¿cuál bando eliges? Básicamente la trama, pienso yo, gira en torno a eso, a elegir con cuál de los personajes que te presenta la misma trama te quedas. Unos son buenos, otros son malos. Unos probablemente sean buenos en este momento y malos en un futuro, y quizás otros son malos y quizá después sean buenos. Es bastante ambiguo, pero yo creo que pueden entender más o menos por dónde va la idea. Una de las casas que lidera Timothée Chalamet podrían decirte que está en el medio, no es bueno ni es malo. O bueno, más bien no es buena ni es mala. Quizá en un futuro lo sean. En este momento son la rebelión, por así decirlo. No comparándolos con Star Wars, sino más bien como tal, una rebelión. Una casa en la cual saben que son los más pequeños, que al principio no representan una amenaza como tal, pero conforme va avanzando la película trascienden dando algo bastante importante. Yo creo que es una de las cosas que más me gustó de la película, el desarrollo de no solamente de los personajes, sino de la esencia principal de las casas, que es bastante importante. Y obviamente muchas personas dentro de esas casas no están siempre de acuerdo con los ideales, que inclusive rozan en lo religioso, pero obviamente sin meterse tan de lleno, solamente por encima. Creo que es algo que también agradezco, porque honestamente no considero que sea una película con tintes religiosos completamente, solamente
quizá tomo inspiración de ellos, pero no le veo algo más allá que simple toque de religión, por así decirlo, ya que se habla de que Timothy es justamente un mesías, un profeta, alguien que viene a cambiar por completo el juego, y sorprendentemente lo logra al final. Al principio, y eso es también parte de la importancia de este personaje, cómo va cambiando su vida, cómo va cambiando su historia y también su personalidad en base a qué tanto se puede creer que en realidad sí es el Mesías él mismo. Y obviamente al final yo en lo personal no fui, o más bien no estuve de acuerdo en cómo terminó su personaje. Creo que muchas de las cosas que él mismo decía al principio se contradijo él solo en el futuro, que en este caso es al final de la película. Y obviamente esto no es error del guión, esto es algo bastante bueno, bastante positivo, porque no está mal escrito. Simplemente creo que a lo mejor así querían que se sintiera el personaje en algún momento, y que obviamente hay gente en las salas del cine que va a estar de acuerdo con él y hay gente que no va a estar de acuerdo, que es parte de la dinámica que les digo que les decía, que es cuál bando eliges. Y después tenemos a Zendaya, que en este caso es un personaje que también está en la misma casa que él al principio, pero conforme va avanzando la película van tomando caminos separados, algo que también me encantó. Y obviamente yo soy Team Zendaya. Yo creo que los ideales que ella tiene, en base a lo que ella piensa, en base a lo que ella ha visto, yo creo que van más acorde con lo que es racional, con lo que es justo. Y yo creo que para la siguiente película yo voy a ser Team Zendaya, aunque probablemente le pase algo en un futuro. Y entonces tenemos a los demás personajes, por ejemplo la mamá de Timothy, o la mamá del personaje de Timothy, que también es importante, que también funge de alguna forma como villana, pero después va cambiando poco a poco, y hasta incluso le vas teniendo cariño a esa misma villana, como que dices, ok, el poder que tiene en este momento es bastante justo por todo lo que vivió o todo lo que le pasó en el pasado. Y por otra parte, podría meter a una protagonista que inclusive no la ves y no se ve físicamente, pero está en el vientre de la madre, que vendría siendo la hermana. Un personaje bastante importante y que desde el principio te lo ponen, y obviamente si lo ponen es por algo. Si algo ponen en la introducción, siempre tómanlo en cuenta. Y obviamente en la mayor parte de la película yo creo que esto la mueve por completo. Le hace tomar decisiones a la madre como a Timothy, casi que creyendo en su palabra, en una profecía básicamente. De ahí en fuera tenemos personajes secundarios que también son importantes, son muy buenos, cumplen con su papel al 100%, y si están ahí es por algo. Ningún personaje siento yo que está desaprovechado, todos tienen algo que decir, todos tienen una motivación, inclusive todos están conectados unos con otros. Siento que es como estar en Tampico, todos se conocen entre todos. Tenemos a Austin Butler, tenemos a Josh Brolin, tenemos a Javier Bardem, tenemos a Dave Bautista, tenemos más personajes que también incluso el maquillaje es algo de aplaudirse, algo increíble. Digo, no recuerdo por cuántas nominaciones iba a los Oscars, pero definitivamente todas las que ganó y todas las que recibió como nominación, si es que ganó, no recuerdo, son bien merecidas. La música es otra cosa genial, los efectos especiales yo creo que son perfectos para todo el presupuesto y la escala que esto quiere hacer. Es totalmente entendible el por qué la comparan con Star Wars, con El Señor de los Anillos, con muchas más franquicias que en este momento ya están bastante solidificadas y están ahí adentro en la cultura pop. Y esta película o esta trilogía o cuantas películas vengas de Dune, si son así de buenas y tienen esa calidad y ese amor y esa paciencia y pasión que le ponen a la escritura de los personajes y a cómo van desarrollándose, van a por buen camino y van por todo. Yo creo que se puede posicionar como una franquicia y algo enorme a futuro en estos próximos 5 o 10 años que vienen, o incluso más. Entonces va por buen camino. Está dejando bastante de lado el cine de superhéroes, que eso es algo que sí aplaudo al mismo tiempo, pero también me desmotiva un poco, porque en su momento el cine de superhéroes tenía algo que decir. En este caso yo creo que la gente está apostando por historias totalmente nuevas, que digo, quizá no sea totalmente nueva porque al final está basada en libros, pero creo que la propuesta que ellos ponen a cuadro es impresionante,
No podría decir que perfecta porque sí tiene sus fallos. Digo, no los quiero puntualizar en este momento porque sería meterme en cuestiones más a fondo y quizás hablar con un poco más en spoilers, pero yo creo que el tiempo y el ritmo de la película es algo que también le juega mucho en contra. No diría que es larga porque inclusive se disfruta cada parte de la película, cada cuadro, cada escena, cada diálogo se disfruta. Solamente siento que quizá a lo mejor el tiempo en diálogos y el tiempo de la introducción y el tiempo de cómo se van manejando los personajes y hacia dónde quieren ir, yo creo que se pudo haber apresurado un poco más a hacerla más corta quizá y un poco más digerible, porque en momentos sí se siente larga, pero al mismo tiempo yo no podría decir que es larga para mí porque a mí me encantan esas películas que son largas y a que al mismo tiempo se disfruta. Yo creo que más bien para el público que quizá vaya con una idea de que esto es 100% acción todo el tiempo, no. Yo creo que Dune 2 me la vendieron como algo que es acción todo el tiempo y no lo es. Muy probablemente tenga un 30 o un 35% de la película de acción o incluso un 40%, pero lo demás sí es diálogo y sí son escenas más calmadas. En ese sentido no me quejo. Al mismo tiempo yo disfruto mucho cuando son buenos diálogos y cuando sí se quiere llegar a algo y cuando esos diálogos que te están proponiendo son para algo y para avanzar, no solamente de relleno. Entonces en ese sentido me voy contento, las actuaciones son muy buenas. Austin Butler, yo soy 100% fan de él. Yo creo que no tengo tiempo o tanto tiempo siguiéndolo, lo sigo desde Elvis, pero por lo que veo y hacia donde quiere ir, se puede posicionar para algo grande. Digo, si en algún momento lo vimos en iCarly y hoy lo vemos en Dune parte 2, donde es una película a gran escala, quién sabe qué siga para él. Que obviamente también fue un grande en la película de Elvis. Me encantó esa película. En fin, yo creo que eso es todo. Muchas gracias por ver el video, pero antes quiero leer algunas de las opiniones que ustedes me dejaron en mi Instagram, que si aún no me siguen, síganme como Colección de Cine en Instagram o en Facebook o en TikTok. También estamos en TikTok, ahí estaremos subiendo clipsitos de este video e inclusive empezaremos a hacer más videos de TikToks random durante los días en donde realmente tenga algo que decir en TikTok. Compa Sanfalito, la verdad yo iba algo escéptico cuando la vi por primera vez. Vi la primera recién, ahora que la reestrenaron en IMAX y se me hizo muy buena, aunque algo lenta y muy cargada de exposición. Es decir, diálogo, diálogo y diálogo. Pero cuando vi la 2 y en IMAX entendí por qué la mamaban tanto. Sí, está muy buena. La acción comienza desde el minuto 1, buen ritmo, excelente cast y visualmente toda una joya 10 de 10. Marco Wong, una trama muy buena, pero se extendieron demasiado y llega un momento donde aburre. Y yo creo que estoy de acuerdo con ambos comentarios porque al final para un público puede que se la haga muy larga y para otros inclusive les falte tiempo o se queden con las ganas de saber qué más pasó porque sí se queda como en ese continuará. Pues ahora sí que básicamente para todo público ahí, si no te convenció, muy probablemente o muy difícilmente te vaya a gustar Dune 3, que pienso yo va por el mismo camino. Solamente me queda ver Dune 1 y si tienen alguna recomendación para verla, yo creo que díganmela o déjenmela en los comentarios. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente.